La séptima etapa es la consolidación de las ganancias. Las transformaciones esenciales se toman mucho tiempo. Son numerosas las fuerzas que pueden frenar el proceso de un paso a un paso de la meta. Rotación de agentes de cambio importantes, agotamiento puro por parte de los líderes, etc. En esas circunstancias, los logros a corto plazo resultan vitales para que el ímpetu siga intensificándose. Pero la celebración de estos logros puede resultar fatal si se pierde la premura. Cuando hay mucha complacencia, la fuerza de la tradición puede volver a imperar en el ambiente. La resistencia irracional ante el cambio jamás se disipa por completo, incluso cuando se ha alcanzado el éxito en las primeras etapas de la transformación. Es frecuente que no se haya logrado convencer al gerente ególatra que se siente consternado cuando una organización invade su territorio, o al ingeniero de criterio estrecho que no logra comprender por qué pasan tanto tiempo preocupándose por los clientes, o al frío ejecutivo financiero que le parece ridículo que se le entreguen facultades a los colaboradores. Un líder con compromiso con el cambio puede verse tentado a no tomarlos en cuenta, pero el problema es que estas personas, en lugar de adoptar un cambio de actitud, están esperando la oportunidad de volver a atacar, y a veces lo hacen en momentos más críticos del proceso. Por eso, cuando se comienza a celebrar los logros a corto plazo, esto mismo es un antídoto para las actitudes negativas descritas. Hay otra estrategia que siguen los opositores al cambio. Es que piden una tregua de descanso después de aceptar los logros a corto plazo. Cínicamente afirman: los sacrificios fueron significativos, pero efectivamente logramos algo. Ahora vamos a tomarnos un merecido descanso. Si la gente está realmente cansada, se inclinará a escuchar esto, incluso sabiendo que todavía queda mucho por hacer. Los detractores dan la explicación racional de que no hay nada de malo si tomamos un pequeño descanso y dejar la situación estable durante un tiempo. Afirman: quizá unas vacaciones nos sirvan para cobrar fuerzas para la siguiente etapa. Las consecuencias de un error pueden ser muy graves, pues después de tantas experiencias habidas en muchos esfuerzos realizados para concretar cambios, esto nos lleva a adoptar una regla que nos garantice el éxito en la transformación. La regla es: siempre que uno afloja el paso antes de concluir una tarea, se puede perder el ímpetu crítico, lo cual dará lugar a un retroceso. Una vez que se inicia un retroceso, volver a generar ímpetu puede resultar muy intimidante para personas que ya estaban con una buena inercia en el desarrollo del proceso de cambio. Aspectos importantes en la consolidación de las ganancias. Comenzar a practicar más cambios. La coalición conductora se vale de la credibilidad que le otorgan los logros a corto plazo para emprender otros proyectos más grandes. En segundo término, debe conseguirse más ayuda de más personas. Estas deben ser promovidas y se les desarrolla para que colaboren con los cambios. Además, los altos directivos deben seguir ejerciendo su liderazgo, concentrándose en preservar la claridad del objetivo compartido para el esfuerzo global y mantener la premura en niveles altos. Otros aspectos que no se deben descuidar es la administración de los proyectos en los niveles bajos, porque estos niveles brindan liderazgo para proyectos específicos y administran dichos proyectos. Por último,
Deben disminuirse las interdependencias innecesarias. Aquí los administradores deben de identificarlas y eliminarlas. Y la última etapa del proceso de cambio es arraigar los nuevos enfoques en la cultura. Cultura se refiere a normas de comportamiento, valores compartidos entre grupos de personas. Las normas de comportamiento constituyen formas de actuar comunes y persistentes, que se observan en un grupo y que prevalecen porque los integrantes de este tienden a comportarse en formas que imparten esas prácticas a los nuevos miembros, recompensando a quienes se adaptan al grupo. Los valores compartidos constituyen intereses y objetivos compartidos por la mayoría de las personas que componen un grupo y tienden a normar el comportamiento del mismo y a prevalecer a lo largo del tiempo. Incluso cuando los integrantes del grupo han cambiado. Cuando las nuevas prácticas originadas en un esfuerzo de transformación no son compatibles con las culturas pertinentes, siempre estarán sujetas a regresión. Las transformaciones hasta aquí logradas pueden desintegrarse, incluso después de muchos años de esfuerzo, debido a que los nuevos enfoques no han quedado firmemente arraigados en las normas y valores del grupo. La cultura es poderosa por tres motivos esenciales. Primero, porque los individuos están muy bien seleccionados y adoctrinados. Segundo, porque la cultura se afirma a través de las acciones en cientos o miles de personas. Y tercero, porque todo esto ocurre sin que exista una intención consciente y por ello resulta difícil desafiar o incluso discutir el hecho. Cuando las nuevas prácticas sustituyen a la vieja cultura. Arraigar un nuevo conjunto de prácticas en una cultura constituye un esfuerzo muy grande y a veces difícil de operar. La experiencia nos ha arrojado una serie de aprendizajes que muy bien pueden ser ejemplos para cualquier organización en proceso de transformación. Una acción muy positiva es hablar mucho sobre las evidencias que demuestran que las mejorías en el desempeño están vinculadas con las nuevas prácticas. También es importante hablar sobre la procedencia de la vieja cultura. ¿Por qué fue necesaria en aquellos tiempos? Lo útil que fue a la organización y los motivos por los cuales ahora tenemos que abandonarla. La otra acción es que les dieron las gracias a las personas de la vieja guardia que simplemente ya estaban en los linderos de la jubilación y difícilmente iban a poder montarse en la ola del cambio. Así como invitaron a quedarse en la organización a todos aquellos que tenían una cantidad significativa de años trabajando y que estuvieran a favor de la nueva cultura. Además de asegurarse que la sangre joven que esté ingresando posean una actitud mental positiva para asimilar los cambios y esa nueva cultura. La otra práctica que es muy benéfica es que no se debe promover a nadie que no tenga aprecio por el cambio y la transformación. Además, la organización debe asegurarse que si va a haber un cambio de liderazgo en la cima, sea una persona que no esté contaminada con los paradigmas del pasado y con las ideas de la vieja cultura. La cultura se transforma únicamente cuando hemos alterado los comportamientos de las personas. Cuando las personas han abandonado viejos vicios de trabajo y ahora practican hábitos saludables. En realidad es importante hacer un esfuerzo por introducir dentro de la organización
sistemas eficientes para lograr cambios sustanciales en las personas. Cambiar actitudes a partir de un esfuerzo por hacer que las personas tengan un conocimiento más pleno de sí mismos, que reconozcan esas fuerzas interiores que los hacen ser más eficientes, que descubran sus talentos y además cómo hacerlos crecer, para que luego los pongan a favor del esfuerzo del cambio. Pero también esto trae un beneficio colateral, que cuando la persona autodescubre su área de excelencia, mejora como persona y a partir de ahí va a mejorar como líder, pero también va a ser mejor en sus otros roles de vida, trayendo como consecuencia tener en la organización personas más realizadas, más positivas y más felices. El arraigo del cambio ocurre a lo último del proceso. La mayor parte de las alteraciones en las normas y los valores compartidos ocurre al final del proceso de transformación. Además, los nuevos enfoques habitualmente se arraigan en la cultura, una vez que ha quedado bien claro que funcionarán y son superiores a los viejos métodos. Además, requiere comunicación, pues sin instrucción y apoyo verbales es frecuente que las personas se muestren renuentes a aceptar la validez de las nuevas prácticas. También puede implicar rotación de personal, puesto que en ocasiones la única forma de transformar la cultura es cambiar a personas clave. Por último, hace que las decisiones sobre las sucesiones en el organigrama sean cruciales, ya que si los procesos de promoción no se modifican de modo que sean compatibles con las nuevas prácticas, la vieja cultura volverá a afirmarse.